mi parecer creo que sí. Sí, ¿por qué? O sea, bueno, de lo que ya he visto, creo que la Macer y algunas de otras acá en Ecuador. Pero ¿eso es la industria del acero o fabricamos de acero? Ah, no sabía de eso. Ya, entonces nosotros no tenemos industria del acero. Nosotros no podemos ir a una montaña, sacar el mineral, transformarlo y hacer las palanquetas. Y después de eso transformar en acero corrugado, en acero estructural. ¿No es cierto que no podemos, no tenemos esos minerales nosotros aquí? Entonces nosotros, per se, no tenemos industria del acero. ¿Sí? Entonces, toda esa escoria, la escoria sale de cuando se tiene industria del acero. Pero ¿qué sí tenemos nosotros? Pues, ¿qué dije que teníamos? Un montón. Pues la neta. Volcanes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sí podemos fabricar un cemento pozolánico, ¿sí o no? Entonces, como ustedes ven, en la gran mayoría en todos los cementos que están fabricados aquí van a ver que dice tipo 1P, ¿cierto? Entonces, ese tipo 1P es que es tipo 1 y eso nos quiere decir que, como ven en la diapositiva, parte del documento, es un cemento pozolánico. ¿Qué es eso? Eso es el clinker más puzolano. Sí, está claro, chicos. Clinker más puzolano. Tipo 1. El tipo 1 es el clinker, o sea, el cemento Portland más la escoria. Y el tipo 1T va a ser la mezcla de los dos, de los tres. Cemento Portland más escoria y más puzolano. ¿Quedó claro eso, muchachos? Sí. Ya. Ahora voy a despejar otra duda que podría ser importante. Pero voy a abrir otro archivo, compartirles, que es la normativa 2380. Entonces, esta normativa 2380, miren lo que dice el título. Cemento hidráulico. Requisitos de desempeño para cementos hidráulicos. ¿Se ve? No sé, verdad. A ver, ya. Me confirmen, muchachos, por favor. Ahí ya se ve. Sí. Perfecto. Entonces, miren, ¿qué dice esta normativa? Dice cementos hidráulicos y luego viene requisitos de desempeño para cementos hidráulicos. ¿Qué es lo importante de esta norma? Que son requisitos de desempeño. En la anterior, lo que dice la INE básicamente es, ustedes tienen que mezclar esto más esto para que salga tipo 1T. Esto más esto para que se llame tipo 1S y esto más esto para que se llame tipo 1T. Entonces, están restringiendo, ¿no es cierto? Sí, en cambio, esta norma 2380 lo que nos indica y nos dice es que simplemente lo que dice el título son requisitos de desempeño. Entonces, ya las empresas pueden hacer sus propios compuestos, ¿sí? Entonces hacen sus propios compuestos, pero ¿qué tienen que cumplir? ¿Qué requisitos tendrían que cumplir? Los siguientes. Miren, que se van a crear cementos tipo GU, que como dice ahí, miren, para construcción en general, se lo debe utilizar cuando no se requiere uno más de los tipos especiales. El HE, alta resistencia inicial, el tipo MS, moderada resistencia a los sulfatos, el tipo HS, alta resistencia a los sulfatos, el tipo MH, moderado calor de hidratación, y el tipo LH, bajo calor de hidratación. Sí, o sea, esto está en inglés, ¿no? O sea, alta resistencia inicial significa high earn strength, sí, moderate strength, high strength, eh, eh, listo. Entonces, una pregunta. ¿Cuál de estos creen que se usa aquí en Ecuador? ¿Cuántos podemos usar? Ya vieron en la foto. Bueno, el primero estaba el HE. ¿Ya? Creo que el HS de alta resistencia a sulfato.
Correcto. Perfecto, porque aquí tenemos volcanes, ¿no es cierto? Entonces es obvio que nuestra agua está contaminada y con eso podemos hacer las represas, ¿sí o no? Ese cemento, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar nosotros el GU de ley, ¿sí? Alta resistencia inicial, el H también, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Y de ley el de alta resistencia a los sulfatos, ¿no es cierto? Esos básicamente son los que nosotros vamos a usar por las características de nuestro país. ¿Estamos claros, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Voy a pasar a compartir mapa mental para continuar. Aquí hay una pregunta. ¿Y los otros Dime. tipos en qué tipo de qué depende para poder utilizar aquí o no, simplemente no existe? No existen, mira. Te voy a indicar, voy a hacer un poquito más grande la imagen y vamos a ir conversando de este tema. Mira, aquí Holcim nos presenta el GEU, el HE y el H y el MH. Sí, estos son los que nos presenta a nosotros Holcim. Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos el HU, que era para qué? Para construcciones en general, ¿no es cierto? Y se lo utiliza, y este se lo debe utilizar cuando no se requiere uno más de los tipos especiales que conocemos, ¿cierto? Eso nos decía la norma. Ahora, ¿cuál otro tenemos? Tenemos el MH, ¿no es cierto? Este MH es moderado calor de hidratación. Entonces, ¿para qué no creen que nos puede servir? Moderado calor de hidratación. A grandes masas de hormigón, como en las carreteras o en las represas, y cuando el volumen de hormigón, o sea, es tanto que genera un calor de hidratación tan severo que puede agrietarse en la pérdida del agua. Entonces, por eso que se le utiliza ese capaz. Sí, es justamente por eso, sí, pero también va a depender de algo súper importante. O sea, ese le podemos utilizar en presas, totalmente de acuerdo, sí, por lo que justamente dijo José. Y el HE tenemos una alta resistencia inicial, ¿no es cierto? Entonces, complementando un poco lo que dijo José, eso es súper importante porque, mira, Holcim, con ese cemento, con el MH, puede sin ningún inconveniente construir represas. ¿Sí? En cambio, el cemento campeón, ¿sí? Este cemento campeón es el que fabricó Selva Alegre, ¿sí? Selva Alegre fabricó el cemento campeón. ¿Para qué creen? ¿Para qué construir cuál? Manduriaco, ¿sí? Cemento campeón. Y el cemento campeón es igual, es un tipo pusolánico. Ya les voy a compartir la ficha para que vean como nos indica la norma. Sí, sí se ve. Ahorita les comparto la ficha. Bien, vamos solo a revisar cómo está este tema de la ficha. Ya está. Miren la denominación. El cemento campeón dice que es un cemento hidráulico de alta resistencia a los sulfatos. Y entonces, mira, José, lo que tú dijiste es correctísimo. Sí, pero desde mi punto de vista como profesional, yo no utilizaría, por ejemplo, para una represa el cemento MH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien el MH, como nos indicaba la norma, tiene moderado calor de hidratación, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos este cemento, el MH, en una represa, ¿cómo es la cantidad de calor allá en Manduriaco, en el Coca? Ah, claro, allá sí, Para allá. allá sí es caluroso. De ley, ahí es claro, ahí también de ley también hay que controlar por la temperatura también, ¿no?
Sí, sí. Tenaz, ¿no es cierto, José? Entonces es una cosa terrible esa vaina. Tú te bajas llegas al Coca y se te pega el pantalón del calor. Sí, imagínate trabajar con jeans allá. Es terrible, o sea, nosotros construimos un par de puentes en el 2011 y era imposible trabajar, pero la fiscalización fastidiaba con que usemos los jeans y todo eso. Nos acostumbramos ya al tema, ¿no? Pero mira, es un calor terrible, entonces era imposible que utilicemos nosotros o que se utilice realmente en la construcción el MH, sí, pero sí cuál, el que les estoy compartiendo la ficha ahorita, ¿no es cierto? Que es un tipo HS, ¿verdad? Porque tiene alta resistencia a los sulfatos. Vamos a hacer una represa, ¿sí o no? La represa tiene sedimentos. Entonces, si yo necesito que el cemento ya en sí, que el concreto tenga resistencia y durabilidad, necesito un tipo HS, ¿verdad? Y por el tema del calor yo lo puedo controlar eso con dos de los aditivos que usamos en toda la construcción. ¿Cuáles son los dos aditivos que usamos en construcción toda la vida? El plastificante y el Correcto. otro, y el acelerante. No, el retardante. Ese. Acelerante casi nunca usamos. Imagínate, cómo, cachen esto, muchachos, usar acelerantes y yo lo que necesito es que no se fragüe tan rápido el hormigón, ¿no es cierto? Entonces, el acelerante generalmente usamos cuando vamos a trabajar hormigones proyectados. El acelerante se le echa directamente, o sea, se conecta una válvula a la válvula de proyección, para que apenas sale, igual salga el acelerante y cuando se pega es una cuestión de esperar segundos y empieza a endurecerse la mezcla. Obviamente los acelerantes que venden en el mercado eh, no son los acelerantes que usan en las hormigoneras, ¿no? O sea, allá usan los super plastificantes, los super retardantes, super acelerantes. Entonces nosotros por eso cuando invertimos en construcción, lo importante es tratar de comprar un buen plastificante y un buen retardante. ¿Sí? Entonces eso es súper importante, chicos. Hasta ahí con este tema del cemento. ¿Alguna pregunta? Y vamos a cambiar de tema. Arquitecto, una consulta. Dime, Ana. El calor de hidratación entonces sería el resultado de la reacción que va a haber entre el cemento y el agua. No, esa es la reacción química. ¿Sí? Ya. Acordémonos una cosa. Tienen que ver, Ana, realmente, pero mira, la reacción química que se produce cuando el hormigón toca el cemento, cuando el agua llega al cemento, al concreto, ustedes han visto que cuando nos encoframos de un elemento, tocamos, ¿y qué siente? Cuando se encofra y alguien toca, calor, ¿no es cierto? Está caliente, entonces se produce una reacción exotérmica, que es una reacción química. Entonces, esa hidratación es el que se produce, pero no el calor del ambiente, ojo. Sí. Entonces, justamente ese es el calor de hidratación, pero ahí nosotros tenemos que ir jugando. Vamos a hacer una carretera la fundición de la carretera de ¿qué necesitaríamos ahí? ¿Cuánto calor de hidratación? Bajo. Bajo calor de hidratación. Bajo, ¿no es cierto? Porque se nos congela. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿se entendió un poco la relación, tal vez, con eso? No sé si podría. Ya tú me preguntabas que si es que el calor de hidratación tiene que ver con el uso del cemento. Es lo que te pregunto, ¿cierto? Sí. Ya. Yo te respondía en que el calor de hidratación es un exotérmica producto de una reacción química, ¿no es cierto? Hasta ahí estás claro, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, nosotros tenemos que usar un poquito las características del elemento de donde nosotros vamos a fundir. Y solo ahí podemos elegir el tipo de cemento para ver si calor de hidratación o un bajo nivel de hidratación. ¿Estamos? Entonces, por eso te puse los dos ejemplos. Puedes fundirlo
en el coca, como vimos, o podemos fundir en papas lácteas. ¿Estamos? Pero ahí tenemos que ir jugando con aditivos. ¿Sí? Ok. Otra pregunta aparte de eso, porque no vamos a ver hormigones, porque en esta me parece raro y ha sido chévere. Si es que hay tiempo y quieren, yo en la siguiente les puedo dar como, porque un cálculo de una dosificación de laboratorio, o transformar una dosificación de agua. Yo tomaría eso porque yo tomo ese tipo de cosas ahí en la UID, pero no tengo idea. O podríamos ver eso si es que quiere. A ver, vamos con... Dime. Porque aquí en este hemos estado relaciones para hormigones y diferentes organismos. Eso vamos a ver hoy, pero no en dosificaciones. Sí, eso. Yo supongo que eso no les van a preguntar. Ya. Entonces, hasta ahí estaba todo claro, ¿no es cierto, chicos? Terminamos este tema de los conglomerantes. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda parte del mapa, que son los aglomerantes. ¿Sí? Entonces, aquí yo les puse mención cortísima, ¿ya? Y como ven, dice, son materias que adquieren sus propiedades de unión, solidez y resistencia, no se exclusivamente por procesos físicos, ¿sí? Como enfriamiento, evaporación de fluidos, disolventes o líquidos. ¿Estamos? Entonces no se olviden, ¿no? Adquiere sus propiedades de unión, solidez y exclusivamente por procesos físicos, como el enfriamiento, la evaporación de fluidos que pueden ser disolventes o pueden ser líquidos, o sea, de tema más químico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estos químicos, estas cositas que hacen que tenga unión, es decir, resistencia, y eso hace que se produzca un proceso de acción física, más no química. Que no se confundan, por favor. ¿Estamos? Ya. Bueno. Entonces, entre los aglomerantes que nosotros podemos ver, ligantes, hidrocarburos y las sustancias macrocelulares. Sí, como ligantes hidrocarbonados podemos mencionar, aquí les puse varias ideas que nosotros siempre encontramos en los textos. Entonces, las más importantes desde mi punto de vista es lo que son hidrófobas, o sea, que repelen el agua. Es más, productos para plásticos, ¿sí? Y aquí este tema del carácter termoplástico, ¿sí? Porque mira, esto quiere decir que la consistencia va a variar de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Y además tiene una fácil extensión de aplicación. Obviamente, una vez empieza con el carácter termoplástico. Estamos ahí, ¿sí? Y lo último es que solidifican al enfriarse y además pierden viscosidad. Y otra importante, que tienen una buena adhesividad. Entonces, nosotros con estos ligantes hidrocarbonados, ¿qué podemos? Carreteras, ¿no es cierto? Con agregados gruesos, ¿sí? Forman el asfalto. ¿Está claro, chicos? Sí. Entonces, estos ligantes hidrocarbonados se clasifican en tres productos importantes. Los betunes asfálticos o asfaltos, ¿sí? Entre ellos tenemos betunes fluidificados y fluxados, emulsiones bituminosas y ligantes bituminosos modificados, ¿sí? De ahí tenemos los asfaltos naturales. Estos yo les puse ahí que tienen un uso marginal porque realmente eso no usamos en el mercado. Y el alquitrán, que obviamente no nos tocaríamos porque es cancerígeno, ¿sí? Es nocivo para la salud. Entonces esos puntos nosotros vamos a ver no son aplicables en construcción.
que es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, miren aquí. En este tema de los betines asfálticos, asfaltos, tenemos todos los productos que tienen INTEC. Sí, que tiene Chova. Absolutamente todos. Aquí yo les puse una fotografía del Super K, el 3000 anti-raíz, del Chova Techo, el parking, el 5K. ¿Alguien ha utilizado uno de estos alguna vez? ¿Quiénes trabajan en construcción de aquí, muchachos? ¿Alguna vez han trabajado, trabajan, son residentes? Yo he ocupado los tres primeros, el Super K antirraíz y el techo. Ya. Entonces, estos elementos es importante que nosotros sepamos elegir. Cada uno de estos tiene diferentes utilidades. Entonces, nosotros cuando construimos debemos saber tomar la decisión y saber qué es lo que vamos a hacer. Sí, porque podemos encarecer un proyecto al elegir un mal producto. ¿Ok? Entonces, eso es importante tomar en cuenta al elegir los productos asfálticos. Entonces aquí, como ven, tenemos los primers, acá tenemos el famoso alumban, de todas las variantes del Super K. Los que yo más uso, sinceramente, son el Chova Techo, el Super K, el antirraíz. El Intec Parking lo usé en la obra del... Nosotros participamos en la fundición de todo lo que son los pisos del nuevo parqueadero que están haciendo, que se llama el Aguacate en San Joaquín. Entonces, utilizamos en las primeras de este Intec Parking, pero no me pareció un uso lógico, porque eso se pone antes de colocar el pavimento para impermeabilizar. Pero imagínense que se contrató a los mismos técnicos de Intec y no funciona. O sea, no funciona. Utilizamos técnicas tradicionales para, para ese tema de impermeabilización. Entonces me pareció raro, ¿no? Es la única experiencia que he tenido, les comento, en este 5K. Pero de ahí todos los demás que les comento funcionan a la perfección. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto son las sustancias macromoleculares. Sí, todas estas sustancias macromoleculares son productos plásticos, tienen la propiedad de unir como todos y además son capaces de extenderse en capas delgadas, gruesas, continuas. Y además el endurecimiento por enfriamiento por evaporación de sus disolventes volátiles. Y esto se clasifica en sustancias naturales y en sustancias sintéticas. Y las sustancias naturales tenemos la celulosa, el caucho y el barro. Y como sustancias sintéticas tenemos los pegamentos, las corras, las tinturas, todos los tipos de silicona y todas las masivas. Sí, esto en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, se les conoce como mastiques. En inglés, mastics, sí, pero se lo pronuncian como se escribe en inglés. Cuando si es que no entienden, ya saben, se acordarán que dicen los mastiques, son las masivas. Sí. Entonces, miren, en el tema de sustancias naturales yo he marcado el tema del barro, porque la celulosa, a ver, celulosa depende qué tipo. Yo he usado mucho en construcción. Yo trabajé en la fiscalización de la pista del nuevo aeropuerto y ahí se utilizó un tipo de celulosa para que la gran cantidad de polvo por el viento que hay se mantenga se mantenga como pegada y no se levante la tierra. Se utilizar una celulosa natural. El caucho obviamente lo conocemos. Y el barro. Yo puse el barro aquí en la fotografía y en sustancias naturales obviamente porque es con lo que podemos construir. En esta fotografía de aquí, ¿qué técnica constructiva estamos viendo, chicos? En el bareque. Correcto, sí. Esta es una construcción en bareque. Y es algo mixto, ¿no? Porque tenemos los parantes con cuartones y el entretejido de carrizo. Y ahí viene el embadurnado con el chocoto. Así que el chocoto
como saben, es la mezcla de, dependiendo, tierra negra, agua, puede ser cal, baja, y se lo va embadurnando de acuerdo a la consistencia que ya conocemos con la prueba de los 12 centímetros del, del cilindro, ¿no es cierto? Ya. Entonces el barro puede ser un conglomerante natural. Y de estos, los pegamentos los conocemos, pueden ser las colas de carpintero, todo eso. Pegamentos, colas de carpintero, pinturas, las siliconas, y yo me voy a centrar en esto de siliconas y mastiques, porque es lo que les comentaba al principio cuando hablábamos de los cementos. Entonces, miren, las siliconas. Estas siliconas son las que nosotros generalmente utilizamos en la colocación al impermeabilizar o colocar, como ven, en perfilerías. Esta de aquí es la de Cicala antihongos, ¿sí? Que utilizamos en baños, que es la que ponemos en todo el filo luego de colocar la pieza, ¿no es cierto? Miren, este Cica Masti, miren, Masti, ¿sí? Entonces esto se utiliza, es el estuco para los paneles de yeso, para el drywall, ¿sí? Entonces este estuco fabricado sí tiene yeso, ¿no es cierto? Pero tiene otros elementos como cuáles. ¿Cuáles, chicos? Ya vimos. Estos de aquí. Disolventes líquidos o fluidos, ¿sí? Que van a producir un proceso físico para su enfriamiento. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Siguen ahí? Sí. Es cierto. ¿Alguna pregunta? Y aquí es algo, la última imagen, como ven, es de un producto que utilizamos para todo, que es el Cicafil. Y entonces con este impermeabilizamos terrazas. Siempre vamos a poner antes en el alféizar o en el antepecho, antes de colocar la primera capa de estucado, ¿no es cierto? Porque eso nos va a ayudar a impermeabilizar. Entonces este Cicafil lo utilizamos en construcción muchísimo, ¿sí? Entonces estos justamente son ¿qué? ¿Qué han sido? ¿Conglomerantes o aglomerantes? Aglomerantes. No, ya te jalaste esa pregunta. Ay, sí, aglomerantes, te escuché conglomerantes. Ya. Entonces, para resumir, ¿qué es un conglomerante? Un conglomerante va a ser la unión o un conjunto de materiales que están pegados o unidos por un conglomerante. ¿Estamos claros? Entonces, un conglomerado va a ser la unión, ¿sí? O un conjunto de materiales que están pegados o unidos por un conglomerante. ¿Ok? Y un aglomerado es la unión o conjunto de materiales que están pegados o unidos por un aglomerante. ¿Qué ejemplo de conglomerantes, de conglomerados se les ocurre? A ver, clase, ¿qué ejemplo? El cemento, El cemento es un conglomerado, pero no es un conglomerante. El hormigón. El hormigón, bien. Los morteros, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos claros? El hormigón es la unión de ¿qué? Cemento, agua y árido grueso, ¿no es cierto? Entonces el hormigón tiene un conglomerante que es el cemento, ¿sí o no? ¿Está Sí. claro, chicos? Sí. ¿Qué aglomerado se les ocurre? No. Miren, los tableros de MDF, ¿sí o no? Esos son aglomerados, los de MDF, Sí. ¿no es cierto? Están hechos con fibras de madera, ¿no es cierto? Sí, y aglutinadas y unidas por resinas naturales o resinas epóxicas o resinas químicas, ¿verdad?
y todo material prefabricado de manera en general. Y tenemos muchos otros más, pero yo les he puesto aquí 2 ejemplos de cada uno. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hemos terminado el tema de aglutinantes, de materiales ligantes. En este caso, los conglomerantes y los aglomerantes. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok. No. Ahora, Sí, yo tenía una pregunta. Los epóxicos que se utilizan para unir elementos como que una varilla en una losa, se me fue el nombre, Sikaflex creo que se llama. ya, sí, los epóxicos. ¿En cuáles Ajá. están? Ajá, exacto. Ya. ¿En cuáles crees que están los epóxicos? A ver. De acuerdo a las definiciones que vimos. Un epóxico, ¿cómo va a actuar? Sería una sustancia que macromolecular, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Como conglomerante. Exacto, va a ser un aglomerante. Sí, el epóxico va a ser un aglomerante porque miren, acordémonos de las diferencias, ¿no es cierto? Los dos van a tener reacciones físico-químicas o físico-químicas, pero un conglomerado, un conglomerante es el que va a tener la reacción la reacción química, ¿no es cierto? Endurecen mediante una reacción química. ¿Estamos? Y en cambio el aglomerante, ¿qué hace? Exclusivamente por procesos físicos y mediante enfriamiento o evaporación. Entonces, los epóxicos tienen cierta cantidad de líquido, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza a endurecer, cuando ya está en contacto con el aire y cuando se empieza a evaporar el disolvente o el líquido, que va a ser un químico. ¿Estamos claros? Entonces, el epóxico, que cuando nosotros nos olvidamos de poner los chicotes, perforamos, ponemos el epóxico y anclamos la varilla, va a ser un aglomerante. ¿Estamos claros? Y específicamente de una sustancia macrocelular. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Ok. Ya chicos, ahora vamos a ver el siguiente tema. Para el siguiente tema, verán, vamos a chequear, vamos a ver el uso del cono de Abrams y luego vamos a ver las relaciones agua-cemento. ¿Sí? Oiga, aquí una pregunta hacia el vuelo. Por ejemplo, justo se estaba preguntando de si era un aglomerante o un conglomerante. El Cicadur, el que es para pegar, por ejemplo, cuando se me quedó un pedacito ahí de hormigón o faltó algo y le paso el brochazo con el Cicadur, ese entonces sería un conglomerante, porque ese sí genera una reacción química en el hormigón, ¿no? Para que le pegue. O es un aglomerante. No, igual, se le considera un aglomerante. Ajá. Le vamos a considerar un aglomerante. Ajá. Si bien produce una reacción química, pero tomemos en cuenta algo, verás. La composición, en este caso, en el caso del epóxico y el otro, el Cicadur, es la composición la que nos guía hacia la definición o hacia la clasificación. Sí, porque como conglomerantes tomemos en cuenta que tenemos los aéreos, los hidráulicos y los puzolánicos, y ninguno de esos elementos se fabrica a cualquiera de estos. No se utiliza yesos, ¿no es cierto? No se utiliza cales aéreas, no se utiliza cales hidráulicas, no se utiliza cementos y fluoropuzolana, ¿no es cierto? Entonces ya, por definición de ley, nos vamos al tema de aglomerantes y específicamente macromoleculares, ¿sí? Que ya tienen una composición química, muchachos. ¿Estamos claros? Ya. Chévere. Buena pregunta. Ya. ¿Qué más? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a ver el tema de la determinación del asentamiento. ¿Sí? Y luego yo les voy a pasar un video que justamente lo filmé hoy, hace 8 días, que les llevé a mis alumnos, a sus compañeros de la U Central, les llevé a la fábrica Selva Alegre. Una cena. Entonces ahí filmé el proceso del asentamiento para que no vean los videos clásicos del tema. A ver,
Vamos a ver primero la determinación del asentamiento, pues la relación agua-cemento, que nos vamos a demorar un poco. Pienso yo que va a haber un poquito más de preguntas, ¿ok? Entonces vamos a ver eso. Les voy a compartir la pantalla, son 5 diapositivas y un video. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Bien. El tema del asentamiento, ¿no? Nosotros determinamos el asentamiento bajo la norma INE 1578 ASTM-C 143. Entonces, ¿para qué determinamos el asentamiento en una obra? Pregunto. ¿Para qué determinamos el asentamiento, muchachos, en una obra? Para ver la fluidez del hormigón. Y la consistencia también del hormigón. Para ver fluidez y consistencia, ¿no es cierto? Importantísimo. Eso es súper importante, chicos. Vamos a ver la fluidez y consistencia. Entonces, y de acuerdo al elemento constructivo que nosotros vayamos y de acuerdo al elemento constructivo al cual vayamos a colar, a fundir, esta consistencia es determinante, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ya cuando vayamos viendo, no, mejor concatenemos ahorita. Entonces, este tema, lo que dijeron sus compañeros es totalmente correcto. Sí, que vamos a determinar la consistencia y fluidez. Pero yo pregunto, a ver, si voy a trabajar un diafragma, ¿cierto? Y los diafragmas generalmente, ¿qué configuración estructural tienen? Diafragma, ¿qué configuración estructural tiene? Son los que transmiten todas las cargas. Sí, pero al hablar de... Rigidiza toda la estructura, o sea, para que no, cuando es muy esbelta, pues ayuda a que un poco rigidizar. Sí es. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, sí es un elemento súper importante en la obra, ¿verdad? ¿Sí o no? Y al ser súper importante un diafragma, ¿cómo es el armado de un diafragma generalmente? ¿Quiénes han visto un diafragma? Yo armé uno de 90 por 25, o sea, bueno, ahí con los maestros, y ese era, o sea, bueno, ese tenía, en los extremos tenía como una columna, y del otro lado tenía una columna, y de ahí en la mitad tenía aceros longitudinales nada más, o sea, pero eran como 2 columnas, y el acero longitudinal en medio unos, en total creo que eran unos... ¿El estribado, José? ¿El estribado cada cuánto? Ah, no, eran ganchos que iban con eso. Ajá, cada 20 creo que iban esos ganchos en ese, solo los ganchos. Ya, solo los ganchos cada 20, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, si utilizábamos un concreto normal con un árido grueso de 1 pulgada, o seguramente utilizaste ese, pero utilizaste un hormigón un poco más fluido, ¿no es cierto? Para que sea más fácil la fundición, por el tipo de configuración y el tipo de armado estructural, ¿verdad? Entonces, ahí, el asentamiento, ¿funciona? Pregunto. ¿O nos regimos más por la relación agua-cemento? Quizás no, porque claro, o sea, el mixer sí se le pidió o sea, bueno, ahí sí el ingeniero le pidió que, o sea, bueno, desde allá de la planta que le adicionaran el plastificante. Y claro, ahí creo que ya no serviría porque se desconfigura ese orden, porque claro, lo hace más aguadito para que puedan los maestros vibrarle, sí. Exacto, y para que las partículas se puedan llenar en todo el elemento estructural, ¿no es cierto? Entonces es súper importante, muchachos, no olvidarse de eso, es súper importante. Entonces, como yo les comentaba, tenemos un tiempo de 135 minutos para que prácticamente empiece el proceso de fraguado, ¿no es cierto?, cuando contratamos con hormigonero. Y miren, hay una relación súper importante entre Holcim, bueno, el promedio, ¿no? Cervalerio, por ejemplo, tiene
un asentamiento de más o menos de 22 centímetros, más o menos 2.5. Y el asentamiento, imagínense, entonces, ¿eso es bastante o es poco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese asentamiento es bastante o es poco? ¿Qué puede repetir la pregunta? No se recortó un poco, por favor. Ya, miren, generalmente en las fábricas de hormigón, hablándoles de Selva Alegre ahorita, ellos, por ejemplo, tienen un asentamiento del hormigón de 22 centímetros, más o menos 2.5. Eso es bastante poco si medimos en obra. A ver, yo fabrico en obra el hormigón y digo, pucha, estamos con 22 de asentamiento. Eso es bastante poco en obra. Para mi parecer creo que sería bastante porque lo ideal sería 14 centímetros el Es asentamiento. bastante, ¿no es cierto? Ajá. Sí, sería bastante, ¿verdad? Pero tomemos una salvedad, miren, el hormigón cada media hora pierde 2 centímetros de asentamiento, ¿cierto? Y versus este rango de especificación que les comento de 2.5, eso quiere decir que cuando ya llega la obra, sí, ya llega la obra, llega en 1 hora, en media hora, ya perdió 2, entonces ya no se va a sentar, ya no va a estar en 22, va a estar en ¿cuánto? En 19.5, ¿sí o no? Y ese asentamiento ya es racional, ¿sí o no, muchachos? Entonces es lo que nosotros tenemos que conseguir un poco la trabajabilidad de nuestro hormigón en obra, que eso nos va a dar un poco la experiencia. Ojo, cuando fundimos, por ejemplo, yo ya no uso para nada hormigón en concretera para elementos estructurales, porque es ilógico. Si tenemos una seguridad de una planta dosificadora, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos para fundir veredas, para fundir los bordillos. Sí, si es que me falta una columna, me faltó fundir una columna, no se avanzó y cofrar, sí, la fabrico en obra sin problema. Sí, pero por seguridad, por las garantías que nosotros damos cuando construimos, hay que utilizar un hormigón seguro. ¿Estamos claros? Ya, entonces continuemos, chicos. Entonces, básicamente, lo que hablamos del asentamiento son ese tipo de salvedades de importancia, ¿ya? Entonces, ¿con qué se hace? Con el cono de Abrams. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Tiene una regla graduada, ¿sí? Que va a tener incrementos de menores a 5 milímetros y una longitud de 30 milímetros. Además, tenemos el cono truncado, ¿no es cierto? Que debe estar hecho de un material no absorbente y liso, ¿sí? Con espesores mayores o iguales a 1.5 milímetros, la altura de 300 milímetros, ¿sí? Y un diámetro superior de 100 milímetros. Esta tolerancia va a ser más o menos 3 milímetros. Y el elemento para mí más importante del cono es esta varillita, ¿sí? Que es la varilla de acero recta, ¿sí? Con extremo semiesférico. Entonces tenemos el diámetro de 16 milímetros y una longitud de 600 milímetros. ¿Por qué digo que es la más importante? Por esto. Miren, cuando nosotros ocupamos una varilla con punta redondeada, si ven en el gráfico cómo van las partículas, bajan y suben y se acomodan en el elemento y en sí, en la masa que formamos con el concreto, ¿sí? Y en cambio, cuando yo utilizo una varilla normal, recta, una que puedo dañar al agregado y dos que le voy a mandar para el fondo, pero ninguno se va a quedar por el medio y no se va a poder distribuir fácilmente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok. Aquí vamos a ver un poco el proceso, ¿no? Primero, humedecemos el cono y la placa. Después nosotros, como ven aquí en la fotografía, apoyamos firmemente el molde sobre la base. O sea, nosotros pisamos porque los moldes tienen aquí unas orejitas para pisar, ¿sí? Y ahí vamos colocando poco a poco en 3 capas, ¿sí? El cilindro lo dividimos en 3 capas y lo colocamos en 3 capas. Dividimos en 3 capas y damos 25 golpes
de manera circular y en espiral, ¿sí? Sin topar el final del siguiente elemento. A ver, imaginemos que este es el cono, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dividir aquí en 3. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Tengo este espacio y este espacio. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, yo voy a introducir la varilla hasta el primer espacio, pero sin llegar a topar la base. Y le voy a dar 25 golpes en forma de espiral. ¿Sí? 25 golpes en forma de espiral, así. Y luego voy a poner una segunda cantidad que va a llegar hasta el segundo tercio, hasta los 2 tercios. Y voy a introducir la varilla. Pero esa varilla yo tengo que procurar que no tope el elemento que ya vibré, que ya varillé, ¿no es cierto? Entonces tengo que igual dar 25 golpes, ¿sí? 25 varillados en forma de espiral. Y luego una tercera capa con las mismas consideraciones anteriores. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Okay. Aquí yo les tengo esta tablita, que lastimosamente no dejé, le presté a un alumno, la verdad, el manual de los asentamientos y solo les puse una foto de lo que tomé el día jueves pasado. Pero miren, esto es con lo que trabaja Cemento Selva Alegre. Entonces tenemos, miren, trabajabilidad muy seca y una consistencia seca. Sí, entonces son dos cosas importantes, miren, trabajabilidad muy seca y consistencia seca. Y tiene un asentamiento de 0 a 2 centímetros. Sí, y eso utilizamos para pavimentos. ¿Vamos? Y sería perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, les pregunto, si yo estoy fundiendo pavimento y estoy fundiendo el pavimento en una de las bajadas que son para irnos a Santo Domingo. ¿Este asentamiento será lógico? ¿O capaz que necesitaría un asentamiento de un centímetro? Para que mi amigo no se corra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Necesito tener menor asentamiento, ¿verdad? Entonces tomar en cuenta esas cosas. En cambio, miren el siguiente, trabajabilidad baja y consistencia semiseca. Este asentamiento se considera entre 2 y 5 centímetros, que se utiliza generalmente en prefabricados. Luego tenemos el medio y una consistencia plástica. No se olviden de esto del tema de la trabajabilidad. Yo les utilicé esta tabla, ¿por qué? Porque generalmente en las tablas de los textos, yo revisé en los textos de la facultad porque también doy hormigones, y no habla mucho de la trabajabilidad, sino de la consistencia. Entonces yo pienso que posiblemente les pongan preguntas de que si tiene una consistencia plástica, ¿qué trabajabilidad tiene? Puede ser que les pregunten algo así, ¿me entienden? Entonces por eso les puse la tablita completa con esto de la trabajabilidad. Ya, de ahí tenemos, por ejemplo, trabajabilidad media, consistencia plástica entre 5 y 10 centímetros, que se utiliza para losas, muros y vigas. De ahí trabajabilidad alta, consistencia fluida entre 10 y 15 centímetros para hormigones de alto desempeño. Muy alta y una trabajabilidad muy alta y una consistencia muy fluida, mayores a 15 centímetros para hormigones de alto desempeño y altos niveles. Pero como hablábamos, como contábamos con José, me parece, estas tablitas son nada más referencias, sí, porque estas tablitas no nos especifican claramente, no saben qué elemento estoy trabajando, ¿no es cierto? Entonces ya hablamos nosotros de los diafragmas. Ahora les pregunto, voy a fundir la losa del 15º piso de mi edificio. Entonces pregunto, ¿cómo transporto el hormigón? Con la bomba, pero tiene que estar, o sea, fluido para que pueda también subir también. Es otro. ¿No es cierto? Por la gravedad, ¿verdad? Y no se seque. ¿No es Y el cierto? espesor, Dime, y el espesor también del árido grueso. Ese también tiene correcto. que estar. Las dimensiones, ¿no es cierto?, del árido grueso, ¿verdad?
son súper importantes, ¿sí o no? Entonces ahí nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Un hormigón que sea fluido, ¿cierto? Y que tenga una trabajabilidad alta, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que un poco compensar, y ahí por eso es la tecnología del hormigón. La tecnología del hormigón son maestrías y doctorados solo de hormigón. Entonces, imagínate, yo voy a necesitar una alta trabajabilidad y una consistencia fluida. Entonces necesito un asentamiento en tablas de entre 10 y 15. Pero yo les comenté, ¿no es cierto?, que de planta nos envían con 22 centímetros de asentamiento, más o menos 2.5. Y si te digo que cada media hora el hormigón pierde 2 centímetros, si llega en una hora estoy perdiendo 4, ¿no es cierto? Estaría en 18 centímetros de asentamiento, ¿sí o no? Y según tablas, yo ya tendría, ya estaría entre una trabajabilidad muy alta y una consistencia muy fluida, que es lo que necesito. ¿Está claro, chicos, cómo se tiene que interpretar un poquito esto? Es lo que yo pienso, o sea, yo como hago preguntas para complexivos, es más o menos como les estoy haciendo esta charla, como les... Sí, entonces, si van prestando atención, podemos sacar algunas preguntas, pienso yo. Ya, entonces, culminando, ahorita ya culminamos esto y voy a compartirles un video. Me confirman si se escucha el audio. Pido disculpas porque la primera parte posiblemente no se escuche bien, pero la ingeniera va hablando y traten de estar un poquito en silencio en sus lugares donde estén, para que puedan escuchar bien lo que se va hablando. Es un video de exactamente, déjenme ver. Sí, está abierto. Me parece que dura 6 minutos. Entonces ahí la ingeniera va explicando un par de cosas que sí es bueno que las vayan escuchando. La ingeniera Carla Poveda. Carla, dame un segundito, chicos. Y el video dura 6 minutos. Ok. Voy a pasar a compartirles. Y por favor, necesito que me digan si se escucha el audio. Sí. A ver, me confirman primero si se escucha el audio. No, aquí. No se escucha. Denme un segundo, voy a dejar de compartir para configurar. Tengo que no está configurado. Denme un par de minutos, ¿ya? Ahí, chicos, tal vez se escuchan. No, No se escucha el audio. no.
Ay, Ahí pueden escuchar pero no ven. sí, Pueden ver, pero Pero no se ve igual. necesitamos un técnico.
¿Qué pasa? Aquí. Solo se ve, solo se escucha el audio. Sí, no sé qué pasó. Les voy a compartir igual solo el video. Les voy a compartir solo el video. No sé qué pasó. Yo lo probé antes en el iPad y funcionaba perfecto. Pero no sé qué pasó. No sé por qué ustedes no pueden escuchar. Porque ahorita acabo de probar en el iPad y sí funciona. No sé qué pasó. Pido disculpas. Les voy a compartir sin audio y vamos viendo. Yo voy un poco describiendo lo que hacen. Ok. Así pueden ver, ¿verdad? Sí, aquí. Entonces verán. Nosotros una vez que sacamos el material, lo importante que de aquí es que debemos hacerlo a la mitad de la bueno, el asentamiento lo podemos hacer a los 2/3 de la descarga del mixer y las probetas siempre a la mitad del mixer. Entonces, una vez que cogemos la muestra, generalmente a veces esperamos un par de minutos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vieron que hizo aquí el operario, mire, ¿qué es lo que hace? Le voy a retroceder un poquito al video. ¿Qué es lo que hizo? Si ven, empezó a mover la mezcla para que vuelva a ser uniforme, ¿no es cierto? ¿Sí? Importantísimo. Entonces, una vez que ya cogemos la muestra, lo que hacemos es mover, ¿sí? Movemos, volvemos a unificar la mezcla, ¿sí? Entonces ahí ya vemos el proceso, miren, está humedecido, ¿verdad? El cono, humedecida la base, la plancha, la placa, ¿sí ven? Entonces limpiamos, quitamos cualquier tipo de impureza, ponemos el cono, ¿sí? Y nos paramos sobre el cono. Entonces, ahí un poco el ingeniero está explicando justamente lo que ya hablamos, los elementos, la cucharilla, el cono, la base metálica, el tipo de varilla que es. Entonces, si ven, varilla de 60 centímetros, 600 milímetros, ¿no es cierto? Ya. Desde ahí ya va a empezar a hacer el ensayo. Y se para en las orejas, ¿no es cierto? Las orejas del cono. ¿Sí? Se va a poner la cantidad de hormigón necesaria, que generalmente son 2,5, si se dan cuenta, ¿sí? 2,5, 2 y un poquito más, y empieza a variar 25 veces en forma de espiral, sin llegar a topar la base. Entonces, todo este proceso tiene que hacérselo en 2 minutos, porque eso es normal. Entonces, miren, poner 1, 2 y un poco. Y está ya en el segundo tercio, y hace exactamente lo mismo, tomando en cuenta lo que ya había conversado, que no tiene que pasar al siguiente nivel, y tampoco procurando, como vieron el ingeniera, que no se mueva el cono, porque si se mueve el cono ya nos cambia la medición. Entonces, una vez que ya llegamos al final, 25 veces igual en forma de espiral, si ven ya cómo va cambiando la consistencia, ya los granos del hormigón ya cambian y luego se enrasan. ¿Sí ven? Importantísimo ese proceso. Se enrasa, ¿sí? Se limpia, se vente, importantísimo, súper importante ese tema, ¿sí? Y se levanta en forma vertical. ¿Y vieron? Miren ese terrible asentamiento. ¿No es cierto? El maestro les puede decir eso no sirve, ¿verdad? Entonces, mira, le dan la vuelta al cono, ponen la varilla, ¿sí? Y luego toman la medida. Entonces, miren, este ensayo nos dio exactamente 21.5 centímetros de asentamiento. Sí, entonces ellos están en la norma, ¿no es cierto? En su rango, porque puede salir de 22. Si sale 22.5, ese hormigón tiene que ser corregido. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí se entendió un poquito el proceso con el video? Sí.
No se olviden lo que acaban de ver, muchachos. ¿Sí? Entonces dio 21.5. Ya vieron más o menos, ya miren el sitio literal, cuánto es el asentamiento. Entonces ahorita voy a pasar a mostrarles unas fotos, porque aquí hay un par de preguntas que es algo que ya nosotros conversamos ahorita en la charla. Entonces voy a pasarles a que vean unas fotografías justamente ya del asentamiento que la tomé, creo que estaba. Bien, si ven la diferencia, ¿no es cierto? Si esto tiene 30, tenemos justamente los 21.5 que vimos, porque de aquí a acá hay casi los 9, ¿no es cierto? Entonces es un asentamiento bastante grande. Cuando nosotros lleguemos a obra y hagamos el ensayo, vamos a ver que esto ya se redujo, si el viaje era de 1 hora, ya se redujo 4 centímetros, o sea, ya sale levantado este montículo de aquí, va a salir levantado 4 centímetros más, porque como les había comentado, el hormigón pierde cada media hora 2 centímetros de asentamiento, pierde, ojo, sí, no es que se asienta más, no se olviden de eso, pierde 2 centímetros de asentamiento. ¿Está claro, chicos? Hasta ahí, Bien. ¿alguna pregunta? Una Vamos a ver el consulta. último. Dime. En el ensayo depende de que se le haya colocado algún tipo de plastificante a la mezcla. Claro, totalmente, Bruno. Es importantísimo en lo que dices. Mira, es tan importante el tema de nosotros en obra. A ver, los que trabajan en obra y han construido, ¿cuánto de agua debemos poner en promedio en un saco de cemento? Obviamente va a depender de la marca, ¿no? Perdón, ¿qué dijiste, Carlos? No te escuché. Me parece que son 30. Dependiendo de la marca. Por ejemplo, el Holcim, el GU, utiliza entre 30 y 32. ¿Sí? Hasta 28 se puede estar poniendo. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, el Campeón de Selva Alegre utiliza entre 27 y 29. ¿Vamos? Litros por saco. Entonces, nosotros vamos a ver cuando pongamos, ya hagan la prueba, porque a ver, esto, por ejemplo, yo cuando salí, tuve la gran ventaja de que mi padre fue constructor toda su vida. Entonces, yo viví en la obra. Mi padre construía casas, edificios, y yo estaba metido ahí. Pero nunca se me ocurrió cuando era estudiante hacer estos ensayos, no teniendo el chance en las construcciones. Pero yo ya cuando me gradué ya tenía mis proyectos. ¿Qué hacía? Ver, hacía pruebas con sacos de cemento y ponía literalmente solo agua y cemento para ver la consistencia y para entender cómo tiene que estar. Entonces, estas pruebas que les digo es porque cada que hay un nuevo cemento, época que se utiliza para que nosotros utilizamos para construir, tenemos que ver un poco si es que voy a fabricar bordillos, que es lo que hacemos muchísimo en los conjuntos, porque eso generalmente se va avanzando con un progreso diferente. Entonces eso es mejor desde nuestro análisis fundirlo con concretez. Entonces, miren, perdón, tuve una salido aquí en la oficina, chicos. Perdón por el impasse. Entonces, nosotros vamos viendo la consistencia y cuando tú le pones entre esos 28, pongamos en promedio entre 25 y 30 litros, dependiendo de la marca, tú vas a ver, Bruno, que el hormigón te queda seco, ¿no es cierto? Y dices, no, o sea, de ley falta agua, ¿sí o no? Eso es lo que pensamos primerito, o sea, le decimos a nuestro, ponle más agua, loco, esa vaina no va a fluir. Y ese es el error que cometemos como constructores. O sea, lo que me ha pasado es que, bueno, depende mucho del tiempo de mezcla o cómo se está haciendo la mezcla, porque a veces simplemente es no más agua, sino mezclar, se mezcla un poco más y bueno, la que he aprendido en obra es hacer como una bolita en la mano, ¿no? Y depende de la consistencia que tenga,
Entonces así sabemos si realmente le falta o no le falta agua. Exacto. Y a veces Es lo más ya le próximo. hacemos la bolita, ¿no es cierto? Hacemos la bolita y decimos, está bien. Entonces decimos ya, dale, funde, ¿no es cierto? Pero cuando le ponemos y empezamos a colar a fundir, el hormigón no fluye y cuando vibra hay un problema. ¿Sí te ha pasado? O sea, dices, no, o sea, no está quedando uniforme. Se ve más, a veces vemos el árido que está saliendo, ¿no es cierto? Entonces ahí, el peor error es ver al maestro que esté con un balde con agua. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Poner plastificante. Podemos poner la cantidad de plastificante que queramos, o sea, tampoco así como les digo, ¿no? Pero si yo necesito fluidez, yo ya puse mis 30 litros o lo que tú ya veas en obra que necesitas de acuerdo a tu experiencia, pero lo que puedes hacer es poner plastificante. Sí, entonces, le aumentas plastificante, aumenta fluidez, pero no estás aumentando agua, ojo, y el plastificante no te va a cambiar las propiedades de ese hormigón. Lo único que te va a dar es trabajabilidad. ¿Estamos claros? Entonces es importantísimo en obra tener siempre un plastificante y utilizar plastificante. Y responder a tu pregunta, Bruno, es justamente por eso. Todas las empresas hormigoneras utilizan, como les había dicho, plastificantes y retardantes. ¿Sí? Y son súper plastificantes y súper retardantes. ¿Estamos? Pero lo importante es, esa es la clave, verás. Justamente yo tengo una amistad, como les digo, con Mireya, que es la gerente técnica de planta de una CEN. Entonces, con ella converso mucho de este tema del hormigón. Entonces, Miren es ingeniera especialista en hormigones y ella siempre me dice, no te hagas bien, vos pon la cantidad de agua que ya has hecho en tus experimentos, como la saben moldear. Entonces, basado en tus experimentos, si necesitas trabajabilidad, aumenta acelerando. ¿Sí? Me sabe decir de broma, si quieres, pone una caneca que no te va a pasar nada. Sí, o sea, por vacilar, pero como les digo, lo importante es que si necesitamos trabajabilidad, bueno, plastificante. No acelerante ni retardante, sino plastificante. ¿Estamos claros? ¿Sí fue un poquito claro, Bruno, en el tema? Sí, sí. Claro, la cuestión era que al momento de hacer el cono, obviamente estamos haciendo el cono como que no tuviéramos... Aumenta nuestro asentamiento. Claro, entonces no es que está perdiendo propiedad del hormigón, simplemente es la trabajabilidad la que sube. Exacto. Nosotros aumentamos trabajabilidad y con eso estamos listos. Por eso es lo que yo les digo. Un poco esta charla fue enfocada en ese sentido, porque yo no creo que les ponga una pregunta así tan específica en ese sentido del cuadro. O sea, me parecería muy ilógico. Ajá, me parecería muy ilógico, sinceramente. Ya. Ahora, chicos, vamos a ver en estos últimos minutos el último tema que está pendiente, que es el tema de la relación agua-cemento. Entonces yo tengo preparado un pequeño documento que lo voy a pasar a compartir, lo vamos a leer, vamos a conversar y despejamos dudas. ¿Por qué lo tomé al último, como les decía? Porque esto se concatena mucho con cosas que ya hablamos. Entonces vamos a tener, pienso yo, un mejor nivel de entendimiento en ese sentido. ¿Se puede ver la pantalla? Claro. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mire, la relación agua-cemento. Estas 4 preguntas son las que siempre nosotros nos vamos a hacer en este tema de la relación agua-cemento. Estas 4 preguntas se responden en un texto de la facultad que se llama Estudio de Materiales. ¿Sí? Cuando yo empecé a dar clases, bueno, tengo experiencia 13 años dando clases, pero en la Universidad Central fue exactamente hace 1 año y medio. Entonces, yo soy exalumno de la U, muchacho, yo salí de esas mismas aulas. Entonces, ese libro a mí me sirvió mucho de estudiante y veo que ahora todavía sí, y ya está hecho pedazos, que lo que hice es sacarme copias, porque como estudiante nunca saqué copias. Me regresé como docente después de 17 años y se me ocurrió sacarme copias y preparé porque justo me asignaron esta cátedra, la cátedra de hormigones, cuando entré a la U. Entonces, mire, estas 4 preguntas se responden en ese libro, que es, ¿qué es la relación agua-cemento? ¿Qué pasa cuando tengo mucha agua y poco cemento? Sí, son 3 preguntas. ¿Y qué pasa cuando tengo poca agua y mucho cemento? Sí, y la final es cuál es la relación agua-cemento adecuada.
Todas estas 4 preguntas yo las he resumido en este documento, que lo vamos a leer y voy marcando puntos importantes. Miren, ¿qué es esta relación agua-cemento? Esta relación agua-cemento es un parámetro y realmente es el más importante, uno de los más importantes cuando nosotros elaboramos el concreto, porque esto nos va a influir directamente y considerablemente en la resistencia final del hormigón, ¿sí? Y además va a influir al mismo tiempo en algo súper importante, que es que la durabilidad, ¿sí?, que va a alcanzar a lo largo de la vida útil. ¿Qué es lo mismo? Resistencia y durabilidad, pregunto clase. ¿Es lo mismo? No. No. ¿Cuál es la diferencia? Yo pienso que la resistencia, o sea, es para temas de esfuerzos mecánicos. La durabilidad es del tiempo que cuando el hormigón tiene de vida útil. Perfecto, justamente eso, o sea, la resistencia es la resistencia que va a tener a los esfuerzos mecánicos o la resistencia de la especificación, hormigón de 210, 280, 310, 450, ¿no es cierto? Y la durabilidad es el tiempo de vida útil como está marcado ahí en amarillo. Entonces, esta durabilidad, ¿cuánto dura el hormigón según normas? ¿Cuánto una edificación de hormigón, cuánto debe durar? Miren, según normas nos indica que debería durar 50 años. ¿Sí? Eso nos dice. Entonces, si es que mi relación agua-cemento no es la adecuada, la durabilidad va a bajar. ¿Sí? Por eso es súper importante esta relación. ¿Hay alguna pregunta? O sea, hoy en día los hormigones se hacen con ese estándar, ¿no? Que tengan una durabilidad de 50 años, porque la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, esa tiene más de 100 años. Y ahí está. Claro, tiene. Y está ahí, pero no, pues verás, ahí sí te lo hablo con conocimiento de causa. Yo conozco, he ido 3 veces a la casa de la cascada. Y la primera vez que fui fue cuando era estudiante, pero era más del tema joven. Ya las otras 2 veces yo fui ya como arquitecto. Entonces, tú vas viendo la mutación y tengo las fotografías. Y es más, yo utilizo justo en mi cátedra de hormigones esa diferencia, ¿verdad? Entonces ahí vas viendo cómo se ha ido deteriorando. Y en esa casa invierten muchísimo, pero muchísimo dinero en el mantenimiento. Ajá, es muchísimo. Ya hay muchísimas fisuras, no tienes idea. O sea, la segunda vez que yo fui la vi súper deteriorada. Y sí, yo me quedé sorprendido del tema. Pero al final, la última vez que fui fue en el 2020, en octubre, pandemia, y estuvo flamante esa casa. Ya habían invertido, ya nos decía que ya habían invertido ahí $300,000 solo en arreglos del tema hormigón. Ajá, y esa casa te cuento que ya tiene un reforzamiento estructural. Ajá, estaba reforzada con acero porque en uno de los volados ya no trabaja y es justamente por el hormigón. En esa época sí había la tecnología de los hormigones, HS, todo, pero, o sea, Estados Unidos ya la usaba, pero no a la calidad de hoy en día. Ajá. Es súper interesante. Cuando tengan el chance de venir a visitar esas cosas, sueños de como cuando éramos estudiantes. Ya, entonces, continuamos. Entonces, miren, este parámetro básicamente lo que nos expresa es la relación que existe entre el peso, ¿sí? No se olviden, relación que existe entre el peso del agua que se va a utilizar en la mezcla y el peso del cemento. ¿Está claro? No se olviden, peso, ¿sí? Palabra clave. Entonces, la relación es obviamente R es igual a sobre C, que es peso del agua sobre peso del cemento, ¿sí? Yo he marcado aquí como punto importante. El peso del agua siempre deberá ser menor al del cemento. Y también va a ser esta relación aproximadamente la mitad de la cantidad del cemento. Pero ya vamos a ver al final de este par de hojas cuál es el rango que nos dicta la norma. ¿Sí? La pregunta 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos?
continuamos entonces. La pregunta 2. ¿Qué pasa cuando tengo mucha agua y poco cemento? Entonces, esta parte es importante porque como factor fundamental, lo que aquí sucede es que va a existir, primero, una pérdida de resistencia, segundo, pérdida de durabilidad. Y esto se da debido a qué? A la sobrehidratación. No se olviden entonces, la pérdida de resistencia y la durabilidad se da debido a la sobrehidratación. Sí, y esta sobrehidratación es lo que en la mezcla hace que nosotros vayamos generando burbujas. Sí, estas burbujas de aire hace que el hormigón tenga obviamente porosidad. Entonces, cuando nosotros hacemos la probeta y una vez que hacemos ya el examen de resistencia, nosotros podemos cortar a la probeta, es decir, que hagan el estudio del corte, porque digamos que es más, cuando vas a un laboratorio y te dicen no tuvo la resistencia, queremos que se haga un corte por el medio de la probeta. Y ahí nos vamos a dar cuenta que si tiene porosidad, ¿qué podríamos definir? ¿Qué podríamos definir según la pregunta? Que se sobrehidrató. Que hubo un exceso de agua, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos en el corte que se generaron burbujas y eso produjo que el hormigón se vuelva poroso, ¿no es cierto? Y por tanto, como yo les pongo ahí, nuestros elementos constructivos no van a llegar a las resistencias adecuadas, o sea, las establecidas por las especificaciones. Y les pongo entonces, una alta relación agua-cemento, ¿qué nos va a producir? Partículas de cemento espaciadas, baja durabilidad, alta porosidad y permeabilidad. Importantísimo, ojo, alta porosidad y permeabilidad, o sea que puede pasar el agua, ¿no es cierto? Porque son micropartículas las que se abren como poros y va a pasar. Entonces hay veces que, por eso es hasta importante, digamos que algo falló en la fundición de losa, que eso no debería fallar nunca. Pero por ejemplo, no impermeabilizo con nada esa losa. Y cuando llueve fuerte, yo tengo un caso, verán, hace un año más o menos, el cliente de arquitecto, yo ya me subo a la losa y todo está bien, no hay huecos. Pero cuando llueve, me gotea en el baño y en el hall. Entonces, y era cierto, no, era sorprendente, ¿verdad? Llovía fuerte o poquito y le goteaba en la losa. Entonces, ahí entendimos que era por un tema de la fundición, ¿no? O sea, se utilizó demasiada agua. Una casa que les cuento en esa época ya 32, 35 años más. Entonces nuestra solución fue hacer un picado menor de más o menos 4 milímetros, no llegando al medio centímetro, y de ahí colocar un epóxico, colocar una capa tipo con un hormigón autonivelante tipo glow, y de ahí sí una impermeabilización. Y ya son casi 2 años, un año y pico, y santo remedio, no pasó nada. Pero pocos sabían identificar estas patologías, entre comillas, al momento de fundir. Y el último punto que les puse aquí, que nos va a dar resistencias bajas, ¿no es cierto? Porque no vamos a cumplir con la especificación. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. La siguiente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos poca agua y mucho cemento? Sí, en cambio aquí, nosotros vamos a darnos cuenta, o lo lógico va a ser que el cemento no deba hidratarse completamente. Por lo tanto, no va a cumplir sus características y funciones de un ¿qué? Conglomerante, ¿no es cierto? No va a cumplir las funciones de un conglomerante. Algo que vimos la definición al principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar al no cumplir con esas funciones? Va a pasar que la consistencia va a ser ¿qué? Muy plástica, dura, poco fluida y con pobre asentamiento. ¿Sí? Consistencia plástica, dura, poco fluida y con pobre asentamiento. ¿Sí? Lo que al fundir o colar los elementos estructurales, la mezcla no llegará a cubrir en su totalidad los espacios del mismo y no cumplirá con su función de proteger el entramado estructural. Cosas que ya conversamos en las preguntas que hicieron, ¿no es cierto? Y en las primeras partes de la clase, ¿sí o no? Entonces, ¿ven por qué puse este tema al final? Para que un poquito se entienda, ya vamos entendiendo el porqué de esta relación agua.
Clase, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ok, entonces, una baja relación agua-cemento, ¿qué nos va a producir una mezcla? Partículas de cemento cercanas, alta durabilidad y baja permeabilidad. Esto, a ver, alta durabilidad, eso está en el libro, ¿no? Eh, pero, pero si es que lo que habíamos hablado, si es que las partículas del cemento no están hidratadas correctamente, puede ser que me dé alta durabilidad en el ensayo, ¿sí o no? Pero en el ensayo. O sea, pero ya eso, utilizarlo en obra versus el elemento, si no voy a tener, si no va a ser la mezcla plástica, no va a ser consistente y va a ser poco fluida, entonces es obvio que no voy a conseguir en el elemento esa durabilidad, ¿verdad? Sí, sí me entienden, chicos. Ok. Sí. Y finalmente, ¿cuál es la relación agua-cemento adecuada? ¿Sí? Para que nosotros tengamos un hormigón de buena calidad, durabilidad y que pueda alcanzar las resistencias deseadas, la relación agua-cemento debe estar entre un 40 y un 60%. Es decir, yo aquí les puse entre el 0,4 y 0,2, debía haber puesto 0,40 y 0,60. ¿Pero por qué les pongo 0,42? Porque 0,42 es el valor óptimo. O sea, el valor mínimo aceptable según experiencias de todos los ingenieros que conozco, ¿sí? Y, y generalmente, bueno, la verdad no lo he buscado en internet, pero seguro que debe estar entre 0,42 y 0,60. Pero si ya llega a 0,40 no está mal, pero ya según experiencia llegaría a qué? A tener poca, sí, a pesar de que el rango me dice entre punto 4 y punto 6. ¿Está claro, chicos? ¿Sí o no? Ya. Aquí como importante, tengo solo un punto, que es que estas cantidades para el cálculo, nosotros las están expresadas en unidades de peso, ¿sí? Es decir, en kilogramos. Muy bien. Ahora pregunto, ¿alguien vio las hojitas que les mandé? Esas de las dosificaciones. Ya, esa tecnología del hormigón, muy bien, Carla, era para que entiendas la clase. Sí. A ver, yo les mandé eso porque pregunté. Me dijeron que sí había preguntas de dosificación. Sí, entonces ese documento les puede servir para leer. Sí, para leerlo, porque no vamos a ver dosificación. Si gustan, la siguiente clase al final les puedo dar, podemos hacer un ejercicio de acuerdo a la parihuela normal o a una parihuela de 40 por 40 por 20, cómo calculamos en base a la dosificación general. Pero eso me dijeron que me iban a dar. Pero cuando me dijeron que sí, yo subí ese documento para que un poco se entienda. Como no me dicen que no, entonces ese documento queda para que lo tengan como cultura general a futuro. Y les envié otro documento que también estaba en dosificaciones del Colegio de Ingenieros. No sé si lo revisaron. Entonces, a ver, chicos, los que quieren pueden desconectarse. Pienso que nos vamos a demorar unos 10 minutos para poder terminar el tema, los 3 temas de hoy. Sí, y ahí doy un par de indicaciones para la siguiente sesión y terminaría. Entonces, los que quieren pueden desconectarse, no hay problema, que voy a culminar con el tema. ¿Sí? Les voy a pasar a compartir la pantalla de un Excel. Entonces, yo les había pasado, primero les había compartido este documento. Este documento, ¿no es cierto? Algunos deben haberlo revisado, supongo. Entonces, si ustedes ven en ese documento, nosotros tenemos las diferentes dosificaciones. Sí, las que yo más uso son estas. ¿Por qué? Por la dimensión del área.
Sí, les comento por qué. Generalmente en las hormigoneras siempre ellos ocupan, esto les hablo por conocimiento de causa, ocupan agregado grueso de 19 milímetros y máximo, pero máximo de 1 pulgada. ¿Vamos? Esa es una norma. Entonces yo cuando voy a fabricar hormigón en obra, pido, o sea, a mi proveedor les digo, ya sabes, el mismo que le mandas a una CEM o a Holcim, ¿sí? Entonces, porque ellos no tienen, por ejemplo, Holcim tiene una cantera, sí, pero también compra, en cambio una CEM no tiene canteras todavía sesionadas, entonces ellos piden el material, entonces generalmente está entre 20 milímetros, 21, sí, sí. Entonces voy a dar unas características de cómo debe ser la grava. La grava cuando nosotros fabricamos hormigón debe ser cúbica, sin aristas y entre 19 milímetros y máximo 1 pulgada. ¿Sí? Y no debe ser plana, así como la piedra laja, porque si es plana, tú la quiebras fácilmente con la mano y eso no funciona en la fabricación de hormigón. Entonces esas 3 características que acabo de decir son súper importantes que lo hagamos nosotros en la prueba en campo. ¿Sí? Entonces, esta tablita que estamos viendo aquí, yo la tengo pasada en un Excel que voy a compartir. Entonces, es algo súper sencillo lo que vamos a demostrar aquí, que es el tema de la relación agua-cemento. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué decíamos? La relación agua-cemento es A sobre C, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, les voy a pedir, por favor, saquen la relación agua-cemento de esta primera dosificación, la que estoy marcando con amarillo. ¿Cuál es el factor que nos da? ¿Ya sacó tal vez? Da 22. Diré. ¿Punto? Punto 43. Sí, da punto 43. Sí, punto 43.9. Estamos en el rango, ¿no es cierto? Entonces ahora, un poco para demostrar cómo se saca eso. La densidad del agua, ¿cuánto es, Carlos? Tú sí sabes por qué ya sacaste la respuesta. La densidad del agua en peso. La densidad del agua es que 1000 kilogramos equivale a 1 metro cúbico, ¿no es cierto? Sí. Y 1 metro cúbico tiene 1000 litros, ¿sí o no? Ya. Entonces esos datos nosotros debemos saber cuando vayamos a transformar una dosificación a unidades de obra, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos, chicos? Lo que hacemos es dividir, ¿qué? Primerito multiplicar, ¿qué? Multiplico los 0.234 metros cúbicos por ¿cuánto? Por 1000, ¿cierto? Y nos sale que es, sí, perdón, y nos sale que es ¿cuánto? 234, ¿qué? 234 papas. Kilogramos. ¿Qué? Kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, y una de las reglas que nos decía es que se mide en peso, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir estos 234, ¿para qué? Para la cantidad de 532. nos sale 0.439, ¿sí? ¿Quedó claro cuál es la relación agua-cemento? Entonces, yo aquí les dice ese cálculo, ¿sí?
Viendo esto, ¿qué podemos, a qué conclusión podemos llegar, chicos? Aquí la pregunta, ¿ese rango de 40 a 60 era el que tenía que estar? ¿O el mínimo? Claro. No, ese rango puedes tener entre 0,40 y 0,60. Ajá. Para que la relación agua-cemento sea la racional, por poner una parada, ¿no es cierto? Una parada sea la adecuada de un hormigón, para que tenga resistencias adecuadas para un elemento estructural, ¿cierto? Entonces, miren, si ustedes ven esto, hasta aquí funciona, ¿sí o no? Hasta aquí tenemos el 0,60, ¿verdad? ¿No es cierto? Esto le vamos a marcar en verde, ¿cierto? De aquí para acá, rojo, ¿sí o no? Entonces, ¿pero qué podemos colegir de esto? Miren cuánto tengo de cemento, 362, ¿no es cierto? Y tengo 217 de agua. Y si ven que generalmente por cada saco de cemento, o sea, por cada kilogramo más o menos ocupamos, no varía mucho, ¿no es cierto? 200, miren, de 234 a 221. Sí. Y lo que menos se pone de agua es este de 213, me parece, que es para el hormigón de 147. Pero es la relación agua-cemento, ¿no? Mira, esta es relación. Sí, la relación agua-cemento. Entonces nosotros, si vemos estas relaciones, ¿qué podemos darnos cuenta? Generalmente el agua no va a bajar de 203, pero sí la cantidad de cemento. Y mientras menos cantidad de cemento, menor resistencia. Y obviamente menor resistencia, ¿verdad? Y la relación agua-cemento va a bajar. Entonces, en esa balanza, yo nominalmente estoy teniendo siempre, ya voy aumentando la cantidad de agua versus la cantidad de cemento. Y por eso el factor empieza a aumentar, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos colegir que a partir de que estas 4 dosificaciones son las que más utilizamos de modo, ¿sí? Porque son para elementos estructurales. Y estas de acá utilizamos sí en obra, pero no para elementos estructurales. ¿Alguna pregunta? Ya sí, en esta parte de la proporción, pues tienen 3. ¿Qué sería eso? Porque tienen, en esta de la proporción, ya, algunos tienen 3 o 4. Ya, de esto no le hagas caso. Sí, esta proporción es la proporción en parihuelas. Sí, esta proporción es en parihuelas. Aquí tenemos 1, 2, 2. Un saco de cemento, 2 parihuelas de arena, 2 parihuelas de ripio. Por ejemplo, en esta que te marco con amarillo. Dice, un saco de cemento, 2,5 parihuelas de arena y 2,5 parihuelas de ripio. ¿Estamos claros? Eso es. ¿Sí? ¿Y Juan? Correcto. Ya. Sí, correctísimo. Ya, ok. Hasta ahí alguna pregunta, chicos. Con eso culminamos la sesión de hoy, la charla de hoy. Sí. Una consulta. Dime, Bruno. En el tema del anterior del poca agua y más cemento, ¿el alisado tiene alguna influencia al respecto de este tema? Porque lo que hacen para alisar es colocarle por lo general cuarzo o más cemento, entonces eso le va a quitar agua a la mezcla, que era la ideal, con la que se colocó. Por eso es importante, o sea, cuando hacemos nosotros el alisado, es poner el endurecedor de cuarzo. Sí. Ajá. No te voy a negar, yo también pongo la mezcla de cemento con arena, ¿no es cierto? Porque así hacemos el alisado, el paleteado. Sí, pero ya en la mayor parte del elemento estructural ya empieza el proceso de evaporación, ¿cierto? Entonces ahí la segunda parte importante es el curado. Sí, porque el alisado que nosotros hacemos es como un recubrimiento a nuestra fundición, más que como un acabado, ¿no es cierto? Sí.
Entonces, sí afecta un poco, pero no